Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 18 de enero, pero no de hoy sino del año 1826 en el actual Chile, ya que es en un día como hoy cuando se rinden los españoles ante el gobierno chileno, cediéndose así la isla de Chiloé, en el que será conocido como el Tratado de Tantauco. Chiloé era un enclave realista estratégico que había logrado rechazar los anteriores intentos de anexión en 1820 y en 1824 y que había enviado tropas a combatir a los rebeldes de Chile desde 1813 hasta 1820. Sin embargo, no le fue posible a las tropas chilotas realistas hacer lo mismo en 1826 y fueron derrotadas en las batallas de Pudeto y Bellavista en los alrededores de la actual ciudad de Ancud. Esto significaría el final de las batallas por la independencia de Chile, la cual, como recordamos, había comenzado de forma definitiva en 1817 tras el arribo del Ejército Libertador desde Argentina, comandado por José de San Martín y Bernardo Higgins, y que para el resto del país se había conseguido ya en 1818 tras la batalla de Maipú y la victoria de estos dos generales. Sin embargo, para los chilotes esto significó nada más que una larga espera hasta el día de hoy, cuando finalmente obtienen la independencia, aunque realmente ellos no la querían, pero esa ya es otra historia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1871 en París, Francia, específicamente en el Palacio de Versalles, ya que es también en un día como hoy cuando Otto von Bismarck proclama el Imperio Alemán, cuando Guillermo I, rey de Prusia, pasa a convertirse en el primer Kaiser del nuevo y recientemente creado Imperio Alemán. Esto tras la victoria de Prusia en la guerra franco-prusiana como consecuencia del esfuerzo del propio Otto von Bismarck, quien ha trabajado para conseguir la unidad alemana con exclusión de Austria. De este modo, los estados alemanes del sur, Baviera, Baden, Hesse y Württemberg, llevados por el entusiasmo patriótico que ha despertado la guerra, se unen inmediatamente a la Confederación del Norte de Alemania e instituyen el Imperio Alemán o Segundo Reich. De alguna forma aquí todos salieron ganando, bueno, todos salvo los muertos en la guerra claramente, pero buscándole el lado positivo al asunto, los estados pequeños y débiles alemanes se unificaron todos en una gran y poderosa nación capaz de defenderse a sí misma. Por otra parte, los franceses se sacaron de cuestas al emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, gran emperador y conocido en toda Europa. Sin embargo, este Napoleón III realmente era un déspota en contra de las libertades y aunque llegó con un discurso de grandes libertades para el pueblo francés, nunca las cumplió y de todas formas Francia por fin pudo convertirse ya por tercera vez en una república. Avanzamos desde entonces hasta el año 1919, pero nos mantenemos en París, Francia, en el Palacio de Versalles, ya que es también una vez concluida la Primera Guerra Mundial, conocida por aquel entonces como la Gran Guerra, es que los aliados se reúnen en dicho lugar para zanjar de forma política los términos pendientes para los derrotados en dicho conflicto. Estas reuniones para crear los acuerdos de paz solamente contemplará a los vencedores, es decir, los vencidos quedarán relegados y fuera de estas reuniones. Uno de los acuerdos más controvertidos estipulará que Alemania y sus aliados acepten toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra, por lo cual deberán desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores, así como pagar descomunales indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Pero estos acuerdos de paz, muy lejos de asegurar la misma, hicieron todo lo contrario. Y es que la idea de Francia e Inglaterra, que habían ganado el conflicto, era asegurarse que Alemania quedara tan debilitada que nunca se volviese a levantar contra ellos. Sin embargo, el tratado era tan injusto que hizo precisamente lo opuesto, es decir, generar un aire de revancha por parte de los alemanes que sería capitalizado por Adolf Hitler, quien llevaría con un estandarte la lucha contra los tratados de Versalles y la revancha contra estas naciones, comenzándose así una guerra mucho más sangrienta que todas las antes vistas en la historia del hombre. Claramente estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.